Hay muchas cosas que decir sobre el antiguo Egipto. Fue una civilización rodeada de mitos y leyendas. Es uno de los imperios más poderosos que se alzaron en la historia de la humanidad y sigue siendo uno de los pueblos más fascinantes de la historia. Veamos qué secretos escondían. Prácticas peculiares de crianza. La crianza en el antiguo Egipto se caracterizaba por una mezcla de afecto, sentido práctico y espiritualismo. Los niños egipcios eran muy valorados y apreciados, considerados bendiciones de los dioses. Los padres se esmeraban en criar y proteger a sus vástagos. A menudo empleaban prácticas únicas, reflejaban su cultura y sus creencias. A menudo se veía a los niños con la cabeza rapada, excepto por un mechón de pelo dejado a un lado, un estilo conocido como el mechón juvenil. No era solo una cuestión de moda, sino una medida práctica contra los piojos, y un símbolo de juventud e inocencia. Los amuletos se utilizaban para proteger a los niños de los malos espíritus y promover la buena salud. El omnipresente ojo de Horus, por ejemplo, era un amuleto muy popular. Se creía que ofrecía protección y fuerza. La educación y la formación moral eran fundamentales en la sociedad egipcia. Los niños solían aprender el oficio de su padre, o ingresaban a la educación formal para convertirse en escribas, sacerdotes o soldados. A las niñas, sus madres les enseñaban las tareas del hogar, pero también tenían la oportunidad de aprender a leer y escribir. La enseñanza no solo se centraba en las habilidades prácticas, también se inculcaban valores como el respeto, la honestidad y la piedad. Los estilos de crianza también reflejaban la creencia de los egipcios en la importancia de la vida después de la muerte. A los niños se les enseñaban los rituales religiosos, los dioses, y el código moral de la estera, que enfatizaba la armonía y el equilibrio. Esta educación aseguraba que los niños crecieran con un profundo conocimiento de su patrimonio cultural y su papel en el mantenimiento del orden cósmico. Estas prácticas de crianza ponen de relieve una sociedad que valora profundamente su juventud, considerándolos no solo como futuros adultos, sino como miembros integrales del tejido social actual, merecedores de cuidados, educación y protección espiritual. Tumba, KB5. No es el nombre típico para una tumba, lo reconozco, pero te prometo que es muy especial y algo aterradora, y es parte de la historia del antiguo Egipto. Lo creas o no, fue una tumba que se encontró no muy lejos de la del rey Tut, y era la tumba más grande de Egipto que se había encontrado. Pero, ¿qué tiene eso de espeluznante? Bueno, se descubriría que era el hogar de la familia del rey Ramsés II, y concretamente de los muchísimos hijos que tuvieron que ser enterrados allí a lo largo de su reinado. Ningún padre debería tener que enterrar a su hijo, y sin embargo Ramsés II tuvo que hacerlo muchas veces. El arte del culto a los animales. Los animales no eran meras criaturas para los antiguos egipcios, eran símbolos divinos. El culto a animales como gatos, cocodrilos, toros y halcones era habitual, y cada uno representaba a una deidad específica. El toro Apis, por ejemplo, se consideraba una manifestación de Pita y más tarde de Osiris, que vivía en el lujo hasta su muerte, que se lloraba como la de un faraón. El culto a los animales se extendía también a las momias de animales ofrecidas como ofrendas votivas a los dioses. Esta práctica pone de manifiesto la creencia de los egipcios en el carácter sagrado de los animales y su papel como intermediarios entre los dioses y el pueblo. El libro de los muertos. Se dice que cualquiera de las lecturas del infame libro de los muertos sería capaz de comandar legiones de muertos vivientes, pero a cambio también recibiría una maldición. Estoy bromeando, pero puede que sea algo que esperabas cuando dije libro de los muertos, ¿verdad? En realidad, el libro de los muertos era un antiguo artefacto egipcio de 2000 años de antigüedad y 16 metros de largo que describe cómo es la muerte y cómo se entra en la otra vida con los dioses. El sentido del libro no es para los vivos, sino para los muertos, ya que pretendía ser una guía de lo que ocurre cuando uno fallece. Los antiguos egipcios tenían creencias muy arraigadas sobre el más allá. Por eso la momificación era tan cuidadosa y los faraones y otras personas de alto estatus eran enterrados con objetos de gran valor. Su objetivo era transferir la riqueza al más allá. El hecho de que este pergamino de 16 metros fuera capaz de sobrevivir durante tanto tiempo, ser restaurado y ahora pueda estar en exhibición para que todo el mundo lo vea, es absolutamente asombroso
y debemos alegrarnos de que no sea algo verdaderamente horrible, como he bromeado antes. Momia adolescente rica. Otro hallazgo en 2020 que hizo que la gente se rascara la cabeza fue cuando se encontró el sarcófago de una joven, probablemente de unos 15 años cuando murió, con una gran cantidad de joyas esparcidas a su alrededor. Llevaba 2 pendientes en espiral chapados con una hoja de cobre, un anillo de hueso, otro de vidrio azul, y 4 collares unidos por un clip de cerámica vidriada. ¿Quién era exactamente esta chica? Bueno, su momia no estaba en las mejores condiciones cuando se encontró, pero debido a la riqueza que había en la tumba, creen que pudo ser la hija de un ciudadano de clase alta. Métodos anticonceptivos antiguos. En el antiguo Egipto, la planificación familiar se practicaba con métodos innovadores y para los estándares actuales, poco convencionales. Los egipcios fueron de los primeros en documentar técnicas anticonceptivas, lo que refleja un profundo conocimiento de la fertilidad. Un método notable consistía en una pasta hecha de hojas de acacia, miel y dátiles. La goma de acacia, curiosamente, fermenta en ácido láctico, un conocido espermicida, lo que indica un sofisticado conocimiento de las propiedades anticonceptivas naturales. Esta mezcla se introducía en la vagina para bloquear y neutralizar el esperma. Otro método empleaba estiércol de cocodrilo, del que se creía que tenía propiedades espermicidas, y se utilizaba como pesario. Aunque la eficacia de este método es discutible según los criterios científicos modernos, ilustra el enfoque proactivo de los egipcios para controlar la fertilidad. Además, los egipcios utilizaban fundas de lino algo similares a los preservativos modernos, no solo como anticonceptivos, sino también como protección contra las enfermedades. Cocina egipcia. Una mezcla de sabor y necesidad, la cocina del antiguo. Egipto era un reflejo tanto de las bondades del Valle del Nilo, como del ingenio de sus gentes. Entre los alimentos básicos se encontraban el pan y la cerveza, elaborados con esmeralda, trigo y cebada, respectivamente. Estos alimentos básicos se complementaban con verduras como cebollas y ajos, y frutas como higos y dátiles. La carne, aunque menos común, también formaba parte de su dieta, siendo el pescado una fuente primaria. Debido a la abundancia del Nilo, los métodos culinarios egipcios eran sencillos pero eficaces, y consistían en hornear, hervir, asar y guisar. También practicaban técnicas de conservación de alimentos, como la salazón del pescado y el secado de frutas, para asegurarse el suministro en épocas de escasez. Los festines y banquetes formaban parte de la vida social egipcia, especialmente para la élite. En ellos se servía una gran variedad de platos, con énfasis en la presentación y el sabor. Estas ocasiones solían incluir ofrendas a los dioses, lo que ponía de manifiesto la interacción entre sus prácticas culinarias y sus creencias religiosas. Además, las prácticas agrícolas egipcias, apoyadas por la crecida anual del Nilo, eran avanzadas, con sistemas de irrigación que garantizaban un suministro constante de alimentos. Su dieta no era solo un medio de subsistencia, sino también una forma de comunidad y celebración. La comida era una forma de conectar con los demás y con los dioses, un testimonio del espíritu egipcio de equilibrio entre lo cotidiano y lo divino. Gracias por vernos. Hasta la próxima. Magia y hechizos. En el antiguo Egipto, la magia conocida como Eka era una fuerza vital y cotidiana entretejida en el tejido de la vida diaria. No se percibía como una práctica misteriosa u oculta, sino como una fuerza natural y accesible. Los egipcios creían que la Eka procedía de los dioses, lo que les otorgaba el control sobre los mundos natural y sobrenatural. Los hechizos y conjuros eran comunes y se utilizaban para protegerse del mal, curar enfermedades y asegurar el éxito en las empresas. Esta práctica estaba profundamente arraigada en sus creencias religiosas y culturales y formaba parte integrante de rituales y ceremonias. Los sacerdotes y magos eran los principales practicantes de la Eka, expertos en aprovechar su poder. Fabricaban amuletos, escribían hechizos protectores en papiros y realizaban complejos rituales para invocar el favor divino o repeler fuerzas malévolas. El uso de la magia se extendió al más allá, con el Libro de los Muertos, que contenía hechizos para guiar y proteger a las almas en el inframundo. La magia también desempeñaba un papel en la sanidad. Muchos tratamientos médicos incluían hechizos junto a remedios físicos,
lo que reflejaba una visión holística de la salud que integraba lo físico y lo espiritual. El papiro Edwin Smith, por ejemplo, es un texto médico que incluye tanto procedimientos quirúrgicos como cantos mágicos para la curación. Esta integración de la magia en todos los aspectos de la vida, desde lo mundano a lo extraordinario, pone de manifiesto la singular visión del mundo de los egipcios. Para ellos, la magia era una herramienta práctica, un don divino y una parte natural del orden del mundo, crucial para mantener el equilibrio y la armonía en la vida y después de la muerte. El túnel de Cleopatra. Ahora, me burlé de su llegada antes, pero los restos y la tumba de Cleopatra sigue siendo uno de los mayores misterios en todo el mundo. Sabemos que se quitó la vida intencionalmente y que hizo que sus sirvientes ocultaran su cuerpo para que sus rivales romanos no pudieran arrastrarlo como premio. Pero nunca se ha descubierto dónde se escondió el cuerpo. En 2022, se encontraría una posible pista al descubrirse un túnel secreto bajo un templo. Y no era un túnel pequeño cualquiera. Era uno de 1.300 metros de largo y 13 metros bajo tierra. El hecho de que los antiguos egipcios pudieran haber hecho este milagro de la ingeniería nos hace preguntarnos qué más desconocemos de esta cultura. ¿A dónde conducía ese túnel? A algunas estructuras submarinas. Y la mujer que encontró el túnel cree que estas podrían haber sido las pistas necesarias para encontrar la tumba de Cleopatra. La práctica de la interpretación de los sueños. En el antiguo Egipto, los sueños no eran meros productos de la imaginación, sino que se consideraban mensajes de los dioses con un importante significado espiritual y profético. La práctica de la interpretación de los sueños era tan integral que se institucionalizó con sacerdotes designados conocidos como maestros de las cosas secretas, especializados en descifrar estos mensajes nocturnos. Los egipcios creían que los sueños podían predecir el futuro, revelar directrices divinas o advertir de peligros inminentes. Esto llevó a la creación de libros de sueños, en los que se enumeraban los sueños más comunes y sus interpretaciones. El papiro Chester Beatty es un famoso ejemplo que contiene una colección de sueños y sus significados, clasificados por temas como viajes, encuentros con lo divino o actividades cotidianas. Los sueños protagonizados por dioses y diosas eran especialmente significativos y a menudo requerían rituales u ofrendas para apaciguar o agradecer a la deidad. La gente corriente acudía a los sacerdotes para que interpretaran esos sueños y les orientaran sobre las acciones que debían emprender. Además, los sueños no eran solo un asunto personal, sino que tenían un significado comunitario. Los sueños del faraón, por ejemplo, se consideraban presagios para todo el reino. El famoso sueño del faraón Tutmosis IV, que le llevó a restaurar la gran esfinge de Gizeh, es un excelente ejemplo de un sueño que dictaba las obligaciones reales y religiosas. Este énfasis cultural en la interpretación de los sueños pone de relieve la creencia de los egipcios en un universo profundamente interconectado en el que lo divino se comunicaba a través del subconsciente, guiando e influyendo en el reino de los mortales. Era una práctica que entrelazaba los aspectos espirituales, psicológicos y físicos de su existencia, reflejando una sofisticada comprensión de la psique humana y su conexión con lo divino. El juego de mesa de la muerte. Ahora, estoy bastante seguro de que había películas de terror sobre este tipo de cosas, pero te prometo que no será un elaborado juego de la muerte que los faraones jugaban con su pueblo. Al menos no hemos encontrado ninguna prueba de tales cosas todavía. El juego llamado Senado se jugó en todos los niveles de la sociedad egipcia desde que surgió hace 5.000 años hasta que cayó en desgracia unos 2.500 años después. Incluso los antiguos juegos de mesa tenían su fat. Entonces, ¿qué tiene de horroroso un antiguo juego de mesa? Bueno, hay quien cree que el juego tenía mucho más de entretenimiento. Si nos fijamos en algunos de los tableros en los que se jugaba el peor de los senados, parece ser una representación de los egipcios mientras cruzan de la tierra de los vivos a la tierra de los muertos. Incluso se afirma que los peones que utilizaban los jugadores eran en realidad las almas de las personas que cruzaban, lo cual es un poco oscuro, independientemente de cómo lo interpretes o de cómo juegues. Parece que este era un juego de mesa de la muerte, porque era un juego de mesa todo sobre la muerte. Extraños tratamientos de belleza. Los antiguos egipcios fueron pioneros en el ámbito de la belleza,
recurriendo a menudo a tratamientos que podrían parecer extraños para los estándares actuales. Sus regímenes de belleza eran muy amplios e incluían tanto ingredientes naturales como sustancias inusuales, un reflejo de su incesante búsqueda de la estética y la salud. Uno de los tratamientos más peculiares era el uso de estiércol de cocodrilo mezclado con barro como mascarilla facial. Se creía que tenía propiedades embellecedoras y se aplicaba sobre la piel para conseguir un cutis resplandeciente. También se utilizaba una combinación de leche y miel para limpiar la piel, aprovechando las propiedades antibacterianas de la miel y el efecto calmante de la leche. Otro ritual de belleza poco habitual era el uso de sales del mar muerto para exfoliar y purificar. Estas sales, ricas en minerales, se consideraban beneficiosas para la salud de la piel. Los egipcios también utilizaban una mezcla de incienso, aceite de moringa y zumo de plantas fermentadas para combatir las arrugas, una muestra de su temprano conocimiento de los tratamientos antienvejecimiento. El maquillaje no solo servía para adornar, sino que también desempeñaba una función protectora. Maquillaje de ojos a base de malaquita y galena. Se creía que el mineral de plomo ahuyentaba a los malos espíritus y reducía el resplandor del sol. El ocre rojo, un pigmento natural de arcilla, se utilizaba para teñir los labios y las mejillas, precursor del colorete y el pintalabios modernos. Prácticas dentales, no solo blancos nacarados. La salud bucodental en el antiguo Egipto no era un asunto menor. Debido a una dieta rica en cereales secundarios, los problemas dentales eran frecuentes. Sin embargo, los egipcios fueron pioneros en el cuidado dental. Utilizaban palillos de dientes, precursores de los cepillos modernos, y las primeras formas de dentífrico se elaboraban con ingredientes como cáscaras de huevo trituradas. Los hallazgos arqueológicos sugieren incluso una cirugía dental rudimentaria, que incluía la extracción de dientes y el tratamiento de abscesos dentales. También se utilizaban prótesis dentales. Un ejemplo notable es el uso de cera de abeja para crear puentes dentales. Estas prácticas reflejan un enfoque sorprendentemente sofisticado de la salud dental, que combinaba soluciones prácticas con los recursos disponibles. La estatua conmemorativa. ¿Sabes qué es más espeluznante que las muñecas? Las estatuas de tamaño natural que se tallan con detalles bastante estrafalarios para honrar a alguien que ya no está. Y si quieres un ejemplo de ello, pues esta estatua representa al sacerdote lectero principal encargado de recitar las oraciones por los difuntos en templos y capillas funerarias. Decir que esta estatua es realista sería quedarse corto. Aunque a nosotros nos extraña, muchos están dispuestos a calificarla de obra maestra, no solo por los detalles del rostro, sino por cómo está planteado todo el cuerpo. Todo se hizo con un esfuerzo meticuloso, y estoy seguro de que si el hombre estuviera por aquí hoy, probablemente disfrutaría viéndose así, o tal vez se preguntaría, ¿realmente me veo así? La momia embarazada. Dado lo numerosas que son las momias en Egipto, incluyendo algunas que seguro que aún no hemos encontrado, tenía que haber más historias de terror que saldrían de esta parte de la historia. Pero lo que quizá no se esperaba es que en 2021 se encontró una momia que fue momificada mientras la mujer estaba embarazada. Técnicamente, esa momia se encontraría en el año 1800, pero debido a un análisis inadecuado, pensaron que se trataba de un varón. No fue hasta mucho más tarde que se dieron cuenta de que la momia era una mujer y que en realidad estaba embarazada. Y esta fue la primera momia embarazada que se ha encontrado. Según análisis posteriores, la mujer tendría entre 20 y 30 años, y el niño entre 26 y 30 semanas de vida en el vientre materno. Aunque no está definitivamente demostrado, los científicos que hicieron este descubrimiento creen que la madre pudo morir debido a complicaciones con el embarazo, y por eso, ella y el niño fueron momificados juntos de esta manera. Se mire por donde se mire, es algo espeluznante. Y una cosa es descubrir una momia, pero una que estaba realmente embarazada, bueno, eso tiene un potencial de película de terror escrito por todas partes. Fascinación por la muerte y el más allá la muerte. En el antiguo Egipto no era un final, sino una transición a una nueva existencia. Esta creencia condujo a una profunda fascinación por el más allá, evidente en sus elaboradas prácticas funerarias y en la construcción de tumbas. El viaje al más allá se detallaba en textos como el Libro de los Muertos, que guiaba al difunto a través de los desafíos del inframundo. Las tumbas se llenaban de bienes, alimentos y hechizos para facilitar el viaje.
Esta preocupación por el más allá no era morbosa, sino una celebración de la vida y su continuación más allá de la muerte, reflejo de una profunda comprensión de la mortalidad y la existencia eterna. La pirámide de Giza esconde todos los misterios del antiguo Egipto, y el misterio de las pirámides sigue siendo uno de los más desconcertantes. El hecho de que el antiguo Egipto fue capaz de hacer las grandes pirámides de Giza con tanta precisión y con tal tamaño en el transcurso de un periodo de tiempo es, para ser franco, increíble. Pero cuanto más profundizamos en estas pirámides, especialmente en la pirámide principal de Giza, más nos damos cuenta de que aún no sabemos realmente qué pretendían los egipcios cuando las construyeron. Por ejemplo, a principios de 2023, la pirámide fue examinada a fondo, y se descubriría que una cámara de 9 metros de largo estaba oculta dentro de la entrada de la pirámide, y nadie está realmente seguro de por qué está ahí. Podría haber sido una habitación secreta, o podría haber sido algo que se utilizó para espaciar la pirámide. Honestamente, nadie tiene idea de cuál es la verdad. La moda, las pelucas y el maquillaje. En el antiguo Egipto, la apariencia no era solo belleza, era un símbolo de estatus. Las pelucas de cabello humano o de fibras vegetales estaban de moda entre la élite. No solo eran un elemento de moda, sino también un elemento práctico que protegía la cabeza del sol abrasador. El maquillaje era igualmente esencial, con los ojos delineados con carbón, no solo por estética, sino para ahuyentar a los malos espíritus y reducir el resplandor del sol. Curiosamente, la sombra de ojos verde de Malaquita era muy popular. Se creía que invocaba la protección de los dioses. Esta sociedad vanguardista veía las rutinas de belleza como una mezcla de practicidad, espiritualidad y estatus, mostrando una cultura en la que la apariencia exterior estaba profundamente entrelazada con la identidad religiosa y social. Leones momificados. Tenemos una última historia de momias para ustedes, y esta es bastante sorprendente. Usted podría haber creído que los egipcios solo momificaban a las personas cuando las enterraban, pero no era así. De hecho, momificaban todo tipo de animales a lo largo de los años que tenían como mascotas en el más allá. Y en 2019, unos arqueólogos encontraron un museo de momias de animales. No, en serio. Dijeron que había tantas que en realidad se podría llenar un museo. Entre estos animales momificados había gatos, cocodrilos y leones. Así es, momificaron cachorros de león, y luego los pusieron en las tumbas junto a las personas. Ahora, mira, lo entiendo. Los antiguos egipcios querían tener una gran vida después de la muerte y todo eso, pero me siento mal por los animales que vivían en ese entonces, porque realmente no se lo merecían, ¿verdad? En la antigua cultura egipcia, los leones tenían una gran importancia simbólica y religiosa. A menudo se les asociaba con la fuerza, el poder y la valentía, y también servían como símbolos de realeza y protección. Una leona, en particular, sería venerada por sus instintos maternales y la feroz protección de sus cachorros, y todo eso se alineaba con las diosas egipcias. Ahora, una de esas diosas era a menudo representada con una cabeza de leona, y ella era la diosa de la guerra y la curación, dos cosas que se contradicen entre sí. Ella encarnaba las cualidades destructivas y protectoras de una leona, y otras como ella representaban la fertilidad y la protección del hogar. De hecho, esta asociación con los leones y la realeza y la protección a menudo se extendía a los faraones que habían incorporado la imaginería en sus títulos y regalia, y en general tenían un papel polifacético y venerado en el antiguo Egipto. Eso es todo del reino del antiguo Egipto y las cosas que se encontraron de ese período que eran extrañas en más de un sentido. Adoración del caos. El dios Set. En la antigua mitología egipcia, Set era una deidad única que representaba el caos, las tormentas y la guerra. Sin embargo, también era vital para el equilibrio cósmico. A pesar de su asociación con el desorden, Set era respetado, sobre todo en periodos de agitación, en los que se veneraba su fuerza y su capacidad para repeler el caos. A menudo se le representaba como una criatura misteriosa, en parte animal y en parte humana, simbolizando su naturaleza ambigua e impredecible. El culto a Set subraya la comprensión de los egipcios de la dualidad de la vida, donde destrucción y creación estaban entrelazadas, e incluso el caos tenía su lugar divino. El sarcófago negro.
A veces lo más horripilante que se puede encontrar es algo desconocido. Aunque las momias están muy asociadas a Egipto, los sarcófagos que las contienen son igual de importantes. Después de todo, muchos de ellos están muy decorados para honrar a la persona que está dentro. Así que podemos imaginar lo que pensó la gente cuando se encontró el sarcófago negro en Alejandría. Esta enorme tumba negra estaba hecha de granito macizo y era de color negro puro, dos cosas que no son precisamente habituales. En aquellos tiempos, la gente estaba tan asustada por el sarcófago negro que pensaban que había una maldición sobre él, y muchos no se atrevían a abrirlo. Con el tiempo, las cabezas más frías se impondrían y lo abrieron, y lo que encontraron dentro fue igual de espeluznante y curioso. Verás, no había un cuerpo en ese sarcófago. Había 3. También tenía una extraña cloaca en su interior que probablemente lo hizo bastante rancio una vez que la cosa fue abierta. Y según el examen de los cuerpos, parece que murieron en algún tipo de batalla, lo que llevó a especular en un principio con la posibilidad de que fueran soldados. Pero eso nunca ha sido probado. Pero lo que ha desconcertado a la gente desde que se abrió es que nada de lo que se encontró dentro tiene sentido. Por ejemplo, un sarcófago suele albergar a una sola persona, pero en este había 3. En segundo lugar, ¿por qué estaban enterradas estas 3 personas en esa losa negra? Por no hablar de quién hizo esa tumba negra para ellos, y por qué la hicieron de una forma tan singular. Si el sarcófago estaba sellado, como debería haber sido, ¿cómo demonios entraron las aguas residuales en su interior? Estás viendo el problema, ¿verdad? Hay demasiadas preguntas y pocas respuestas, y eso es lo que lo hace aún más horrible. Lo único peor podría ser si en el futuro se encontrara otro objeto como este, lo cual podría no ser tan descabellado como se piensa. Maravillas y males médicos. El antiguo Egipto fue cuna de la innovación médica. Su conocimiento del cuerpo humano y de las enfermedades era extraordinariamente avanzado para la época. Los rollos de papiro, como el papiro de Ebers, detallan técnicas quirúrgicas y remedios para diversas dolencias. Los médicos egipcios, que utilizaban más de 700 sustancias medicinales, eran expertos en el tratamiento de fracturas y conocían la anatomía gracias a la momificación. Por ejemplo, utilizaban miel por sus propiedades antisépticas y sangre de lagarto como parte de las mezclas curativas. Esta mezcla de conocimiento empírico y misticismo dibuja el retrato de una sociedad profundamente intrigada por el funcionamiento del cuerpo humano, pero aún enraizada en el mundo místico. Los entresijos de la lengua y la escritura egipcias antiguas. La lengua egipcia antigua, manifestada sobre todo a través de los jeroglíficos, no era solo un medio de comunicación, sino un sistema complejo y polifacético que formaba parte integrante de su cultura. Los jeroglíficos, con su elegancia pictórica, se utilizaban principalmente para textos religiosos y oficiales. Se grababan en las paredes de los templos y en los monumentos. Esta escritura era altamente simbólica, donde cada símbolo podía representar un sonido, un objeto o una idea. Además de los jeroglíficos, los egipcios utilizaban otras 2 escrituras, la hierática, una versión simplificada utilizada para textos religiosos, y la demótica, empleada para fines cotidianos. El descubrimiento de la piedra de Rosetta, un acero inscrito con el mismo texto en griego, demótico y jeroglífico, fue fundamental para descifrar estas antiguas escrituras. Este avance permitió conocer no solo su lengua, sino también su cultura, sus creencias y su historia. La lengua y la escritura egipcias eran algo más que meros instrumentos de registro. Estaban profundamente entrelazadas con su expresión artística y sus prácticas religiosas. La capacidad de escribir era muy venerada, considerada un arte sagrado. Los escribas, por tanto, eran cruciales para el funcionamiento del Estado y los templos, pues registraban desde textos religiosos hasta documentos administrativos. La evolución de su lengua, de los jeroglíficos al copto, refleja el dinamismo de la civilización egipcia a lo largo de milenios. Su escritura no era solo una forma de comunicación, sino una piedra angular de su identidad cultural, un puente entre el mundo mortal y el divino, y una herramienta crucial en la crónica de su legado. La momia que grita. Si las 2 anteriores no te han asustado precisamente, ahora te traigo algo que sin duda puede provocarte escalofríos. Las momias son algo que está profundamente ligado al antiguo Egipto por varias razones, pero para que quede claro de entrada, hay otras naciones que han utilizado el proceso de momificación. En el caso de la momia del príncipe Pentawir,
que era hijo del rey Ramsés II, cuando desenvolvieron su momia, estaba en una posición muy diferente a la de otras momias que se habían descubierto antes. Concretamente, su boca estaba en una posición que hacía parecer que estaba gritando. Por suerte, no gritó literalmente cuando lo descubrieron, y esperemos que eso no vuelva a ocurrir si se encuentra otra. Pero dado el estricto proceso y los rituales de momificación, especialmente para un príncipe, ¿por qué iba a estar gritando? ¿Y el espíritu del difunto antes de renacer para siempre? El misterio no hizo más que crecer cuando otra momia, una mujer esta vez, sería encontrada en esa misma cripta. Y ella también gritaba, y eso hizo que la gente se desconcertara aún más. Afortunadamente, la respuesta a este misterio no es de terror, sino científica. En el caso de la mujer, que al parecer es una princesa, murió de un ataque al corazón y su cuerpo quedó prácticamente congelado tras su muerte, ya que no se encontró durante bastante tiempo. Y a la hora de momificarla, no pudieron cerrarle la boca porque los músculos estaban rígidos en ese momento. En cuanto al príncipe, su momificación fue probablemente un poco chapucera, de modo que las correas alrededor de su boca se aflojaron, y como resultado, su boca cayó abierta y se quedó allí mientras sus músculos se endurecían por última vez. Ahora bien, no me malinterpreten, sigue siendo realmente extraño que haya momias gritando en el mundo, y estas no son las dos únicas de este tipo que se han encontrado, pero no murieron gritando, y por lo tanto permanecen así. Era un poco más básico que eso. Pero, de nuevo, se dice que el príncipe también se vio obligado a quitarse la vida porque le quitó la vida a su padre, así que puede haber muerto gritando todavía. La primera huelga laboral del mundo. Alrededor del año 1170 a.C., durante el reinado de Ramsés II, el mundo fue testigo de la primera huelga laboral de la que se tiene constancia. Los obreros de Der el Medina, conocida por la construcción de tumbas reales, dejaron las herramientas por el retraso en las raciones de grano. A diferencia de los esclavos, estos trabajadores cualificados gozaban de un estatus respetado y esperaban que se les pagara puntualmente. Cuando la administración no les pagaba, se rebelaban. Se trata de una de las primeras formas de activismo organizado en defensa de los derechos laborales. Esta huelga no solo subraya las complejidades de la antigua sociedad egipcia, sino que también refleja los primeros conceptos de los derechos de los trabajadores y la justicia social. La obsesión por el ajo y la cebolla. Los antiguos egipcios tenían una gran afinidad por el ajo y la cebolla, pero no solo como alimento. Se creía que estos alimentos básicos tenían propiedades místicas que ofrecían fuerza y protección. A los obreros que construyeron las grandes pirámides se les pagaba a menudo con ajo, considerado una forma de seguro contra las enfermedades. Las cebollas, con su estructura en capas, simbolizaban la vida eterna y a menudo se colocaban en las tumbas para acompañar a los faraones al más allá. Esta obsesión se extendió hasta el punto de que se hacían juramentos sobre estas humildes hortalizas, algo parecido a los juramentos actuales sobre un libro sagrado. Su cultura culinaria, entrelazada con la superstición y la salud, revela una faceta única de la vida egipcia en la que la comida trascendía el mero sustento. Maravillas arquitectónicas únicas. Los logros arquitectónicos del antiguo Egipto van mucho más allá de las emblemáticas pirámides. Esta civilización demostró una habilidad y creatividad excepcionales en sus estructuras. Muchas de ellas eran maravillas de la ingeniería y el diseño. Los templos, por ejemplo, no eran solo santuarios religiosos, sino también símbolos de orden cósmico y poder divino. El templo de Karnak, un vasto complejo de santuarios, pilones y obeliscos, es un testimonio de su destreza arquitectónica, reflejo de la grandeza y complejidad de la teología egipcia. Una de las hazañas arquitectónicas menos conocidas, pero igualmente fascinante, es el laberinto de Jawara, descrito por Heródoto como superando incluso a las pirámides. Era un colosal complejo de templos que se dice contenía 3000 habitaciones, mostrando la maestría de los egipcios en la creación de estructuras intrincadas y masivas. Su pericia en la construcción también se extendía a las estructuras utilitarias. El nilómetro, utilizado para medir el nivel de las aguas del Nilo, era crucial para predecir inundaciones, y la planificación de las actividades agrícolas. Estas estructuras no solo eran funcionales, sino también estéticamente agradables, a menudo decoradas con tallas y jeroglíficos.
La arquitectura egipcia también estaba estrechamente vinculada a la astronomía. Muchos templos y pirámides estaban alineados con los cuerpos celestes, demostrando su comprensión de los cielos y su integración en su vida religiosa y cotidiana. Las pirámides de Giza, por ejemplo, están alineadas con increíble precisión con las estrellas. Estas maravillas arquitectónicas, que combinan la utilidad, la religión y la astronomía, subrayan las avanzadas capacidades tecnológicas y artísticas de los egipcios. Sus estructuras no eran simples edificios, eran una fusión de ciencia, arte y religión, reflejo de una sociedad que buscaba la armonía entre lo terrenal y lo divino. 27 sarcófagos. Ahora, ¿estás viendo un patrón aquí? ¿Estás notando que la gente ha encontrado un montón de cosas antiguas en Egipto en buen número? Bueno, aquí tenemos otro caso de múltiples sarcófagos descubiertos en un sitio sagrado en Saqqara en 2020. Este fue un hallazgo importante porque solo habían encontrado alrededor de la mitad de los restos a principios de año. Y luego profundizaron en la necrópolis y encontraron aún más, mostrando las capas a lugares como este. Otra cosa que nos dejó boquiabiertos fue que estos sarcófagos estaban perfectamente sellados, y eso significaba que no habían estado abiertos desde que fueron enterrados hacía más de 2500 años. Como se puede imaginar, estaban ansiosos por examinar estas momias y ver qué secretos podían esconder. El gobierno incluso retrasó el anuncio de estos hallazgos para no molestar a los científicos y evitar que ciertas personas tuvieran que ir en busca del tesoro. Teniendo en cuenta lo mucho que había durado el imperio de Egipto en la antigüedad, no sería de extrañar encontrar un montón más de ataúdes como este. El carácter sagrado de los gatos. En el antiguo Egipto se veneraba a los gatos, un estatus que iba mucho más allá de meras mascotas domésticas. Asociados a la diosa Baste, símbolo del hogar, la fertilidad y el parto, los gatos se consideraban sagrados. Matar a un gato, incluso accidentalmente, era un crimen castigado con la muerte. Los gatos aparecían a menudo en los retratos de familia, lo que demuestra su papel integral en los hogares egipcios. Durante la momificación, los gatos eran adornados con joyas y se les colocaban pequeños sarcófagos, lo que subrayaba su importancia espiritual. Esta veneración de los gatos pone de relieve cómo la espiritualidad se entretejía a la perfección en la vida cotidiana de los egipcios, donde los animales no solo eran compañeros, sino también símbolos espirituales clave. Las hijas del rey Tut. Se podría pensar que debido a su popularidad y el hecho de que su tumba fue encontrada, que sabríamos todo lo que hay que saber sobre el rey Tut. Pero se equivocarían por mucho. No solo no lo sabemos todo sobre él, sino que hay muchos misterios sobre su vida e incluso su muerte que han confundido a los arqueólogos hasta el día de hoy. Por ejemplo, cuando se descubrió su tumba, había 2 niñas momificadas cerca de él. Pero, ¿quiénes eran? Tras algunas investigaciones y pruebas, se cree que estos 2 bebés momificados eran literalmente las hijas del rey Tut. Ambas habían muerto al nacer y fueron enterradas cerca de él. Ahora, probablemente no esperabas eso de una figura tan legendaria, pero tienes que recordar que solo tenía 18 años cuando murió. Momificar animales, mascotas y más allá. Los antiguos egipcios no solo momificaban humanos, su amor por los animales les llevaba a conservar gatos, perros e incluso cocodrilos. Esta práctica no era solo para tener compañía en la otra vida, también tenía un significado religioso. Los gatos, venerados por su gracia y habilidad para la caza, se asociaban a menudo con la diosa Bastet. Los cocodrilos estaban vinculados a Sobek, el dios del Nilo. Incluso los babuinos y los pájaros encontraban su lugar en las tumbas, ya que se creía que actuaban como intermediarios entre los humanos y los dioses. Los egipcios incluso celebraban elaborados funerales para estas criaturas, reflejo de su profundo respeto por el reino animal. Este aspecto de su cultura muestra su complejo sistema de creencias y una empatía sin igual por todos los seres vivos. 30 ataúdes. Cuando se trata de descubrimientos en el campo de la arqueología, las cosas tienden a encontrarse en pequeña cantidad, lo cual no es malo. A veces, un menor número de cosas puede conducir a un mayor enfoque y disección de lo que se encontró y no estar sobrecargado con lo que se descubrió. Pero en 2019, una excavación cerca de la ciudad de Luxor, en Egipto, encontró no 1, ni 2, ni 3, sino 30 antiguos ataúdes de madera del pasado de Egipto. Y todos ellos tenían momias en su interior.
La cuestión es que el hallazgo fue tan enorme que la gente se quedó conmocionada e incluso dijeron que era el mayor hallazgo en un siglo, lo cual es un gran elogio teniendo en cuenta todo lo que encontramos en el último siglo. Los ataúdes de 3000 años de antigüedad, intrincadamente tallados y pintados, estaban cerrados con momias en su interior, y todos los cuerpos estaban en un estado sorprendentemente bueno, que es lo que uno desea cuando intenta aprender más sobre cosas del pasado. Después de estudiarlos y refrescarlos, se colocaron en el Gran Museo Egipcio. Así que les pregunto una vez más, si estas cosas pudieron ser abandonadas durante 3000 años y solo recientemente descubiertas, ¿qué más no hemos encontrado? Antiguo cuerpo de policía egipcio. La aplicación de la ley en el antiguo Egipto era un aspecto bien organizado y esencial de su sociedad. Esto ponía de manifiesto sus avanzadas estructuras administrativas y sociales. La fuerza policial, conocida por su disciplina y eficacia, desempeñaba un papel vital en el mantenimiento del orden y la seguridad en todo el reino. La primera fuerza policial estaba compuesta por guerreros de élite conocidos como Medjay. Originalmente un grupo tribal nubio, fueron incorporados al ejército egipcio y más tarde evolucionaron hasta convertirse en una fuerza policial paramilitar. Los Medjay se encargaban de vigilar zonas importantes como templos, propiedades reales y cementerios. También se encargaban de patrullar el Nilo, proteger contra la piratería y controlar la inmigración y el comercio en las zonas urbanas. Funcionaba un cuerpo de policía independiente. A menudo estaba compuesta por soldados egipcios. Estos policías locales se encargaban de mantener el orden público, controlar a las multitudes y detener a los delincuentes. Estaban equipados con bastones y perros adiestrados y eran conocidos por su capacidad de rastreo y captura. Las funciones de las fuerzas policiales iban más allá de la prevención de la delincuencia y desempeñaban papeles en el sistema judicial. Participaban en el arresto y detención de delincuentes y, en ocasiones, en la ejecución de castigos, que a menudo eran públicos para servir de elemento disuasorio. Manos cortadas. Ahora, hemos hecho un montón de horror abstracto para esta lista, pero no se equivoquen, el antiguo Egipto no era exactamente el mejor lugar para vivir, especialmente si estabas en el lado equivocado del faraón. Sin ir más lejos, allá por 2012, otro año de sucesos interesantes, se descubriría que un palacio de la ciudad de Avaris tenía ciertas fosas en su interior, y lo que muchos consideraron que era la sala del trono. ¿Por qué importa todo eso? Bueno, cuando excavaron en las fosas, se encontraron ante los restos esqueléticos de manos humanas. La clave de este descubrimiento es que se trataba de manos singulares de unas 14 personas diferentes, y todas ellas son la mano derecha. Hay muchas razones por las que las manos podrían haber sido colocadas en esa fosa, pero la más importante es que fueran una especie de ofrenda a los faraones para demostrar que habían acabado con la fuerza de un enemigo. También podría haber sido una especie de castigo impuesto por los propios faraones. De cualquier manera, es algo espeluznante, y los afectados definitivamente necesitaban que les echaran una mano. Complejos sistemas de calendario. Los antiguos egipcios desarrollaron uno de los primeros sistemas calendarios complejos del mundo, testimonio de su destreza astronómica y matemática. Su calendario era de base solar y constaba de 12 meses, cada uno de ellos con 30 días y 5 días epigominales adicionales que sumaban 365 días. La salida heliocálica de Sirio, alineada con la inundación del Nilo, era crucial para este sistema, que utilizaban para predecir los ciclos agrícolas. Este calendario era esencial no solo para la agricultura, sino también para las fiestas religiosas y las tareas administrativas. La precisión y practicidad de su sistema calendárico subrayan su importancia en la vida cotidiana y su influencia en la evolución futura del calendario. Muñecas Shabti. Las muñecas son algo que están destinadas a ser buenas y juguetonas y útiles, y a menudo se convierten en algo bastante horripilante. Y en el caso de las muñecas Shabti, no son tan horripilantes, ya que son solo una parte curiosa de la creencia de los antiguos egipcios en el más allá. Como se ha señalado, se tomaban este tipo de cosas muy en serio, y creían que la vida simplemente se trasladaba de un plano de existencia a otro. Como tal, continuaría. Y eso significaba que la gente necesitaba ayuda para hacer ese trabajo. Ahí es donde estas muñecas Shabti entraron en juego. Iban a ser la mano de obra mágica de los que estaban sepultados, y las muñecas eran meticulosamente detalladas
y luego se les daba un llamado hechizo que las traería a la vida en el siguiente plano cuando llegara el momento. También se les asignaban funciones sobre lo que debían hacer una vez que estuvieran en el más allá con el difunto. Es un poco espeluznante, la verdad, pero he oído historias de muerte peores. La apicultura, dulce como la miel. Los antiguos egipcios no solo eran arquitectos y artistas, también fueron pioneros en la apicultura. Domesticaron a las abejas y recolectaron miel no solo como un dulce manjar, sino también como moneda y remedio medicinal. Las representaciones en tumbas y templos muestran los sofisticados métodos que empleaban en la apicultura, lo que indica su importancia en su sociedad. La miel era tan apreciada que a menudo se utilizaba como ofrenda a los dioses y regalo a personajes importantes. Esta temprana incursión en la apicultura pone de relieve el ingenio de los egipcios y su comprensión de la generosidad de la naturaleza, lo que les hizo adelantarse a su tiempo en las prácticas alimentarias sostenibles. Momias tatuadas. A veces lo más extraño que puedes descubrir es algo que te parece definitivamente moderno, pero que en realidad era bastante antiguo y que podría haberse hecho incluso mejor en la antigüedad que en la actualidad. Los tatuajes son definitivamente algo que no es tan moderno, ya que varias culturas han estado tatuándose durante muchas generaciones. Basta con mirar a los habitantes de la Polinesia como ejemplo. Y sí, entonces también dolía hacerse tatuajes. Pero, ¿alguna vez esperabas oír que se habían encontrado tatuajes en momias? Pues es cierto, no solo se encontraron algunos, sino que estas momias databan de hace más de 5000 años. Esta momia en cuestión sería revelada al mundo en 2018 gracias a su arte único. En la parte superior del brazo de un varón, se encontraron tatuajes que representaban un toro salvaje y una oveja de berbería, mientras que el hombro y la parte superior del brazo de una momia femenina llevaban motivos en forma de S. Para situar este importante descubrimiento en su contexto, antes de que se produjera, se creía que el arte del tatuaje en el continente africano, egipcio o no se había iniciado hasta hace unos 4000 años. Así que es un retroceso de milenios enteros, lo cual es muy significativo. Igualmente importante es el hecho de que los primeros descubrimientos de tatuajes en los antiguos egipcios indicaban que solo las mujeres de la cultura se habían hecho ese tipo de arte en sus cuerpos. Y sin embargo aquí tenemos a un varón que está adornado con múltiples piezas. Así que si nos hemos equivocado sobre estos tatuajes y sobre cuándo los tenían los egipcios y quiénes los llevaban realmente, ¿en qué más nos hemos equivocado? Una pregunta que definitivamente horroriza a historiadores y arqueólogos por igual. Tatuaje más que superficial. En el antiguo Egipto, los tatuajes no eran solo arte corporal, estaban cargados de significado religioso y cultural. Principalmente en las mujeres, se creía que proporcionaban protección durante el parto y se asociaban a prácticas rituales. Los intrincados diseños encontrados en restos momificados incluían a menudo símbolos de fertilidad y rejuvenecimiento. Como las flores de loto y las vacas, los tatuajes eran más que meros adornos. Eran una forma de narración e identidad, imbuidos de propiedades mágicas para salvaguardar y sanar este antiguo cuerpo. El arte refleja una profunda conexión entre el adorno físico y las creencias espirituales en la cultura egipcia. Artefactos religiosos. Vamos a empezar esta lista con un poco de un tipo diferente de horripilante, porque no todas las cosas son aterradoras en el cómo sucedió esto, o eso no debería existir. Para un historiador, a veces las cosas más extrañas pueden ser las más sencillas. Por ejemplo, en 2021, una excavación arqueológica en Egipto desenterraría unos artefactos religiosos muy especiales que llevaban enterrados un tiempo desconocido. Se trataba de herramientas utilizadas para realizar los rituales del servicio religioso diario de la diosa Hathor, una colección de estatuillas que representaban deidades, una pequeña silla de maternidad, un gran soporte para ofrendas, un ojo de oro puro y restos de escamas de oro utilizadas para adorar. En esa excavación también se descubrieron otras piezas, entre otras cosas, claro. Entonces, ¿por qué iba a ser todo esto tan espeluznante? Bueno, en la mente de los arqueólogos probablemente esté el horror de haber tardado tanto tiempo en encontrar estas reliquias sagradas en el antiguo Egipto. Estos objetos eran de gran importancia y sus enseñanzas religiosas también. Servían fielmente a sus panteones y hacían muchas cosas en su nombre.
y por eso muchos probablemente se horrorizaron de que se tardara tanto tiempo en desenterrarlos, ya que pueden aportar nuevos conocimientos sobre lo que era ser un adorador o líder de culto de estos dioses. Sí, eso puede sonar un poco exagerado, pero muchos de los imperios más grandes de la historia tenían dioses a los que adoraban y por los que habrían hecho cualquier cosa. Y Egipto no era diferente. Así que por cada artefacto de esta naturaleza que no se encuentra, es un mal día para quienes los buscan. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Construcción de barcos para el más allá. En el antiguo Egipto, se creía que el viaje al más allá era una travesía por el río celestial. Por ello, era necesaria la presencia de barcos en sus prácticas funerarias. Esta creencia dio lugar a la singular tradición de enterrar barcos o modelos de embarcaciones con los difuntos, una práctica que personifica su profundidad religiosa y su avanzada artesanía. El más famoso de estos barcos funerarios es el barco solar del faraón Khufu. Descubierta al pie de la Gran Pirámide, esta enorme embarcación de intrincada construcción, hecha enteramente de madera de cedro, fue diseñada para transportar al faraón al más allá. Con más de 40 metros de largo, simboliza los conocimientos avanzados de los egipcios en materia de construcción naval, y su creencia en una odisea espiritual después de la muerte. Más allá de los enterramientos reales, en las tumbas de la élite solían colocarse modelos de barcos, simbolizando su estatus y asegurando su paso seguro a la otra vida. Estos modelos no eran meras representaciones, eran muy detallados y funcionales, mostrando la maestría de los egipcios en la miniaturización y su creencia en la necesidad de herramientas prácticas en la otra vida. La práctica de incluir barcos en los enterramientos también refleja la importancia del río Nilo en la vida egipcia. Dado que el Nilo era fundamental para su vida agrícola y cotidiana, no es de extrañar que esta importancia se extendiera a sus creencias sobre el más allá. El río, fuente de vida, se convirtió así en símbolo del viaje al mundo eterno. La momia de la reina Nefertiti. Casi todos los gobernantes que Egipto ha tenido, especialmente en la antigüedad, son una parte clave de su historia. Y en esos tiempos antiguos, su entierro era de suma importancia. Y sin embargo, hay algunos gobernantes clave que no hemos descubierto y que han desaparecido misteriosamente. A pesar de ser tan populares, la localización de la momia de la reina Nefertiti es uno de esos misterios, ya que era la madre de Tutankamón, y se creería que fue una reina que realmente gobernó Egipto cuando murió su marido. Pero su cuerpo nunca se encontró. Sin embargo, en 2022, un respetado arqueólogo creyó que había sido encontrada y estaba investigando a fondo para conseguir pruebas. El hecho de que una figura tan prominente e importante en la historia de Egipto no haya sido encontrada todavía es realmente chocante. Pero otra reina que quizá conozcas tiene ese mismo problema. Si es ella o no, aún está en debate. Juegos de mesa en el más allá. ¿Crees que los antiguos egipcios no sabían divertirse? Piénsalo otra vez. Eran ávidos jugadores de juegos de mesa, siendo el Senado el más popular. Encontrados en las tumbas, los tableros del Senado simbolizaban el viaje al más allá, fusionando el ocio con las creencias religiosas. Los jugadores movían las piezas por una cuadrícula para sortear obstáculos similares a los del más allá. No era solo un juego, era una simulación del viaje del alma después de la muerte. Esta práctica refleja cómo los egipcios percibían el más allá como una prolongación de la vida terrenal, donde las alegrías y los retos de los juegos continuaban más allá de la tumba. El Senado no era solo un pasatiempo, era un reflejo de su profunda conexión con el mundo místico. Aún más momias. Ahora usted puede ser extraño que varias momias se han encontrado en tan estrecha proximidad entre sí, pero eso es en realidad una cosa común en la antigua cultura egipcia. Estos sitios de entierro eran conocidos como necrópolis, y habrían tenido todo tipo de muertos y momificados en su interior, dependiendo de la época y el lugar. Es por eso que en la ciudad de Asuán, en 2019, se descubrirían 35 momias. Pero a diferencia de nuestra última historia de 30 momias, estas no estaban tan bien conservadas, lo que es horroroso en sí mismo porque significa que no llegaremos a aprender plenamente de ellas. Y eso es historia perdida. Lo que puede ser aún más aterrador es que algunas de las momias que se encontraron juntas parecen ser madre e hijo.
ya que estaban una al lado de la otra cuando fueron encontradas. Hay otros artefactos encontrados en el lugar, pero parecía que habían sido asaltados en la antigüedad, lo cual es otro aspecto horripilante y la razón por la que las excavaciones modernas hacen todo lo posible para evitar tales atrocidades. Predecir el futuro con aceite y grano. Era un asunto serio en el antiguo Egipto, con métodos tan singulares como la predicción del futuro. Utilizando aceite y grano, los sacerdotes vertían aceite en agua. Los patrones formados se interpretaban para responder preguntas o predecir acontecimientos. Del mismo modo, el grano se utilizaba en los oráculos. Por ejemplo, si se hacía una pregunta, se esparcía grano alrededor de un animal sagrado. A continuación, se analizaba el patrón de consumo del animal para obtener respuestas. Estas prácticas revelan la profunda fascinación de los egipcios por lo desconocido y su confianza en la naturaleza y la espiritualidad para guiarse a través de las incertidumbres de la vida. Número 15. Antiguo megalago ancestral. En el extenso desierto del Sáhara, los científicos han descubierto un importante hallazgo que podría remodelar nuestra percepción de este conocido paisaje. Sorprendentemente, bajo el mar de dunas, yacen los restos de un antiguo megalaque. Esta revelación ofrece una visión de un Sáhara histórico muy diferente del árido desierto actual. El antiguo megalago, cuya existencia se estima en miles de años, no era una pequeña masa de agua. Se cree que abarcaba una superficie comparable a la de algunos de los mayores lagos actuales del mundo. Este descubrimiento concuerda con las crecientes pruebas que indican que el Sáhara, hoy sinónimo de aridez y desolación, fue antaño una floreciente región de humedales. Las imágenes por satélite y los estudios geológicos han dado pistas sobre este pasado anegado. Estas herramientas permitieron a los científicos reconstruir restos de antiguos canales fluviales y lechos lacustres ocultos bajo las arenas del desierto. Sin embargo, la importancia de este descubrimiento no solo radica en la inmensidad del antiguo lago, sino también en lo que revela sobre los cambios climáticos a lo largo de milenios. Este descubrimiento sugiere una época en la que el Sáhara experimentó un clima mucho más húmedo, que fomentó un ecosistema diverso de flora y fauna. Este cambio en los patrones climáticos a lo largo de la historia de la Tierra, influido por los cambios en el clima del planeta y las variaciones orbitales, desempeñó un papel crucial. Estas alteraciones influyeron en las precipitaciones y las temperaturas, transformando paisajes exuberantes en desiertos y, a la inversa, desiertos en prósperos hábitats. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. La tumba de Tinhainen. La tumba de Tinhainen, un lugar de gran importancia histórica y cultural, se encuentra enclavada en las majestuosas montañas Ahagar de Argelia. Según la leyenda local, esta es la última morada de Tinhainen, una reina muy respetada y venerada del pueblo Turag. La tumba es más que un simple monumento funerario. Es un objeto de profunda veneración y ha dado lugar a numerosos cuentos y leyendas a lo largo de los años. La vida y el legado de Tinhinan están envueltos en un manto de misterio, lo que añade aún más fascinación y atractivo a este lugar. Su historia continúa intrigando a historiadores y visitantes por igual, mientras buscan desentrañar los secretos ocultos en la mística tumba de Tinhinan. Según la tradición oral tuareg, Tinhinan fue una antigua reina que llegó a la región acompañada de su séquito. Posiblemente originaria de las antiguas tribus bereberes, a menudo se la venera como la madre del pueblo tuareg, atribuyéndosele la fundación de linajes y su contribución al desarrollo social y cultural de la región. La tumba, descubierta en la década de 1920 por el arqueólogo francés Byron Kundaproc, es un importante símbolo cultural para los tuareg, reflejo de su historia matriarcal. La estructura en sí es un monumento circular de piedra, y aunque se descubrieron algunos artefactos en su interior, como joyas y cerámica, no aportaron muchos datos sobre la vida de Tinhinan. Las leyendas que rodean la existencia de Tinhinan y el propósito de su tumba están entrelazadas con el misticismo y la herencia. Aunque los relatos varían según los clanes tuareg, su importancia como figura de la historia tuareg sigue siendo fundamental, ya que representa las raíces ancestrales y el linaje matriarcal de esta cultura nómada del desierto. Número 13. El dinosaurio con forma de bulldog. En medio de las antiguas y vastas arenas,
los arqueólogos han desenterrado algo extraordinario: el fósil de un dinosaurio parecido a un bulldog, una criatura prehistórica que una vez vagó libremente por las exuberantes y verdes tierras de lo que hoy conocemos como el desierto del Sáhara hace millones de años. Este descubrimiento ofrece una fascinante visión de un mundo antiguo y olvidado. Lo que realmente distingue a este dinosaurio de otros de su tiempo y hace que este descubrimiento sea verdaderamente único es su notable y distintiva estructura facial. Esta estructura es claramente diferente a los perfiles de dinosaurio a los que estamos acostumbrados, lo que nos obliga a recalibrar nuestras preconcepciones sobre cómo eran estas criaturas prehistóricas. El aspecto de nariz respingona de este dinosaurio no es solo una peculiaridad, sino una pista crucial que ofrece información sobre las diversas adaptaciones y estilos de vida de los dinosaurios. Este rasgo distintivo apunta a la posibilidad de que este dinosaurio tuviera una forma especializada de alimentarse o sobrevivir, a diferencia de sus congéneres de cara alargada. Este descubrimiento desafía nuestra comprensión de la evolución de los dinosaurios, al presentar una especie con una adaptación física que la distingue de otros dinosaurios conocidos. Nos incita a reconsiderar la dinámica ecológica de aquella época y cómo podrían haber interactuado las distintas especies. Además, el dinosaurio con cara de bulldog plantea preguntas convincentes sobre el entorno del antiguo Sáhara. ¿Qué condiciones imperantes provocaron adaptaciones tan singulares en sus habitantes? Este descubrimiento sirve de pieza para reconstruir la historia climática y medioambiental de la región durante la era de los dinosaurios, ofreciendo atisbos de un pasado que desafía nuestras ideas preconcebidas y anima a seguir explorando y comprendiendo. Número 12. Río Tamanrasset. El desenterramiento de los restos del antiguo río Tamanrasset, en el desierto del Sáhara, revela un relato convincente de una vía fluvial antaño próspera, en lo que hoy se considera una de las regiones más áridas del planeta. Gracias a minuciosas imágenes de satélite y detallados estudios geológicos, los investigadores han descubierto una red de cauces y canales antiguos bajo la arena, lo que ofrece una imagen vívida de un sistema fluvial que fluyó hace millones de años. El descubrimiento del río Tamanrasset es una ventana abierta a una época pasada en la que el Sáhara era un entorno mucho más húmedo y propicio para la vida. La revelación de que esta extensión actualmente estéril albergó en su día un río importante, con un ecosistema diverso, es apasionante. Es probable que este antiguo sistema fluvial desempeñara un papel fundamental en el sustento de las primeras poblaciones humanas y de la vida salvaje, proporcionando un recurso vital para la bebida, la agricultura y potencialmente, incluso la navegación. Comprender la historia del río Tamanrasset es de vital importancia para descifrar la evolución climática del Sáhara. La transición de un paisaje verde al desierto estéril, que es hoy, es un testimonio de la naturaleza dinámica de las transformaciones climáticas y medioambientales de la Tierra a lo largo de extensos periodos geológicos. Número 11. Fósil de ballena de 40 millones de años. En Wadi Alitán, también llamado el Valle de las Ballenas, los arqueólogos desenterraron un hallazgo extraordinario, un antiguo fósil de ballena que reconfigura nuestra comprensión de la evolución marina. Este lugar declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, antaño sumergido en el océano Tetáceo prehistórico, revela ahora secretos de millones de años pasados. El fósil descubierto aquí pertenece al Basilosaurus, una especie de ballena extinguida. Aunque emparentadas con las ballenas actuales, estas antiguas criaturas poseen cualidades distintas. Lo que verdaderamente distingue a este hallazgo y lo eleva por encima de otros descubrimientos similares es su notable antigüedad, que se estima en más de 40 millones de años, un periodo de tiempo que es casi incomprensible para nosotros. Junto a esto, su estructura única y distintiva, en la que sus extremidades posteriores se destacan de manera prominente, las cuales son una característica ausente en las ballenas modernas, ofrece un vínculo tangible y concreto con su viaje evolutivo de la Tierra al mar. Este viaje es una transformación asombrosa que aún seguimos estudiando y tratando de comprender completamente. Aunque el acto de imaginar ballenas con 4 patas pueda parecer un reto extraordinario para nuestra imaginación moderna, acostumbrada a las ballenas con su forma actual, es un hecho irrefutable que estas especies existieron en el pasado distante
una realidad que nos ofrece una ventana única hacia la evolución de la vida en la Tierra. El descubrimiento de este fósil de ballena es una pieza clave para comprender la historia de la Tierra. Ilumina la transición de las ballenas de seres terrestres a los majestuosos habitantes marinos que reconocemos hoy. Número 10. Vidrio del desierto libio. Ubicada en la vasta extensión del desierto libio, se encuentra una maravilla natural que cautiva y despierta curiosidad, conocida como el vidrio del desierto libio. Este misterioso material, disperso por las infinitas arenas, ha sido objeto de fascinación e intriga para científicos e historiadores durante varias décadas. Su singular tonalidad, que varía del amarillo al verde amarillento, junto con sus variados tamaños, que oscilan desde pequeños guijarros hasta trozos de tamaño considerable, hacen de este vidrio algo sumamente atractivo. Este elemento, formado de manera natural, es un verdadero testimonio de la increíble diversidad y belleza que puede surgir, incluso en los entornos más inhóspitos y aparentemente desolados como el desierto. Sin embargo, más allá de su llamativo aspecto, el enigma que rodea su creación ha alimentado años de debate y especulación. En un principio, las hipótesis variaban mucho. Algunos atribuían su formación a antiguas actividades volcánicas, mientras que otros proponían un origen meteórico. El alto contenido en sílice y su amplia distribución por el desierto añadieron capas al misterio, dejando su génesis envuelta en la incertidumbre. Sin embargo, investigaciones recientes se inclinan hacia una génesis extraterrestre. La teoría predominante sugiere que hace aproximadamente 26 millones de años, el impacto de un meteorito generó un calor intenso que fundió la arena del desierto y la transformó en las láminas de vidrio que se encuentran esparcidas por el paisaje. Este vidrio del desierto libio, antaño muy apreciado en la antigua joyería egipcia, sigue teniendo importancia en los tiempos modernos, codiciado tanto por los coleccionistas de meteoritos como de piedras preciosas. Número 9. Criatura misteriosa de 480 millones de años de antigüedad. Durante más de un siglo y medio, los científicos se han sentido cautivados y fascinados por los restos misteriosos de una criatura antigua que vagó por la Tierra mucho antes del reinado de los dinosaurios, en los eones primordiales de nuestro planeta. Este enigmático ser, cuya existencia se conoce solo por los pocos rastros fosilizados que nos ha dejado, ha intrigado y desafiado a los investigadores, generando acalorados debates y provocando una miríada de especulaciones en el seno de la comunidad científica. La búsqueda de respuestas sobre esta criatura ha llevado a los científicos a recorrer el mundo, examinando formaciones rocosas y recolectando muestras en un intento por desentrañar los secretos de este antiguo habitante de la Tierra. Al principio, lo único que se sabía era su existencia. Sin embargo, hace millones de años, un descubrimiento revolucionario surgió de los paisajes ricos en fósiles de Marruecos, iluminando este antiguo enigma y proporcionando profundos conocimientos sobre estas peculiares formas de vida. La revelación surgió de un extraordinario hallazgo en los ricos terrenos fosilíferos de Marruecos, donde un espécimen impecablemente conservado permitió vislumbrar la identidad de estas enigmáticas criaturas. Este descubrimiento sin precedentes desveló el misterio al revelar las vísceras conservadas de la criatura, ofreciendo información crucial que había eludido a los científicos durante siglos. Esta revelación fue como descubrir una pieza de rompecabezas que faltaba en nuestra comprensión de la vida marina primitiva. La complejidad de su estructura interna desafiaba las creencias previas sobre la sofisticación de los organismos de aquella época. La comprensión de esta antigua criatura ha reconfigurado las nociones sobre las complejidades y la evolución de las formas de vida de esa epopeya, desafiando la comprensión establecida de los primeros organismos, complejidades y sofisticación. Número 8. Las enigmáticas piedras de Nabda. Las piedras de Nabda, enclavadas en el desierto de Nubia, al sur de Egipto, constituyen un descubrimiento arqueológico cautivador y profundamente significativo. Estas piedras, que forman parte de un complejo conocido como la playa de Nabda, se remontan aproximadamente a los años 6000 a 6500 a.C., lo que las convierte en uno de los primeros yacimientos astronómicos conocidos. Globalmente, se cree que las piedras de Nabda, dispuestas en un patrón circular con intrincadas alineaciones, representan un calendario prehistórico empleado por una antigua comunidad nómada.
Esta comunidad utilizaba estas piedras para marcar acontecimientos celestes significativos, con especial atención al solsticio de verano. La configuración y la alineación de las piedras ponen de manifiesto la sofisticación de los conocimientos astronómicos de los antiguos nómadas. Son anteriores a lugares emblemáticos como Stonehenge y ofrecen pruebas convincentes de la relación de los primeros humanos con los fenómenos celestes. Las piedras de Napta revelan un rico tejido de conocimientos que poseían los antiguos habitantes de la región, mostrando un profundo conocimiento de las estrellas y sus movimientos. Se deduce que este conocimiento celeste se aplicaba con fines prácticos, como la planificación agrícola y la coordinación de actividades rituales. La disposición estratégica de la piedra y la ubicación del yacimiento apuntan a una comunidad con una comprensión matizada de los acontecimientos celestes y sus posibles implicaciones en la vida cotidiana. Estas son las piedras de Naftapaya, el primer yacimiento astronómico del mundo. Número 7. La momia de los Hakashapes. En el ámbito del antiguo Egipto, donde las momias y las pirámides son lugares habituales, el descubrimiento de la momia de Hakashapes presenta una intrigante desviación de la norma. Desenterrada de un lugar de descanso poco convencional, la momia de Hakashepis, notablemente distinta de los lugares habituales reservados a los altos funcionarios, introduce una desconcertante narrativa. Lo que distingue inmediatamente a Hakashepis es su estilo de momificación poco convencional. A diferencia de los opulentos e intrincados métodos de embalsamamiento asociados a los faraones, la momia de Hakashepis refleja un enfoque más sencillo y menos elaborado. Esta desviación de las normas previstas suscita dudas entre los expertos, que especulan sobre si la elección fue personal o indicativa de un cambio en las prácticas de momificación imperantes en la época. Los enigmáticos objetos e inscripciones descubiertos junto a los Hakashapes complican aún más el misterio. Cada artefacto parece ofrecer fragmentos de la historia de su vida, pero descifrar estas reliquias ha resultado difícil. A pesar de nuestro conocimiento de los jeroglíficos y las prácticas egipcias antiguas, estos artefactos poseen un carácter distintivo que diverge de las normas establecidas de la época, insinuando una historia de vida potencialmente más intrincada y acomodada. Además, el peculiar lugar elegido para el enterramiento de Hakashepes añade otro elemento de curiosidad. Hakashepes está enterrado en un lugar menos prominente, lo que suscita preguntas sobre su estatus y posibles transgresiones. Su momificación atípica, los enigmáticos artefactos y su enterramiento poco convencional desafían la comprensión convencional y especulan sobre la vida, las prácticas sociales y la dinámica de la antigua cultura egipcia. Número 6. Las ruinas de Carabasares. En el corazón del desierto del Sahara yacen los ecos silenciosos del comercio antiguo, ruinas de Carabasares que antaño prosperaron a lo largo de las rutas comerciales transsaharianas. Un viajero cansado de la dura travesía por el desierto llega a estos oasis de hospitalidad. Estos carabasares no eran meras estructuras, sino bulliciosos centros donde convergían mercaderes, nómadas y aventureros. Imaginemos su arquitectura, una fusión impresionante de estilos diversos que reflejaba la rica miríada de culturas que se reunían entre sus muros. Los patios, con su diseño meticuloso, ofrecían un respiro pacífico, un oasis de tranquilidad en medio del bullicio diario, mientras que las habitaciones, bien construidas y confortables, proporcionaban un refugio seguro de los extremos del desierto, protegiendo a los viajeros de las inclemencias del clima. Pero estas estaciones no eran solo lugares de descanso, eran mucho más que eso. Eran faros brillantes de civilización, de humanidad, en medio de las arenas desoladas e implacables. Y ahora, lo que queda de ellas, estas ruinas, no son meras piedras. Cada una de ellas cuenta una historia de un pasado que alguna vez fue vibrante y lleno de vida. Son susurros de un pasado bullicioso. Simbolizan la línea vital del comercio que antaño unía reinos y culturas, facilitando el intercambio de bienes e ideas. Los comerciantes intercambiaban especias, oro y tejidos, y los viajeros compartían historias que trascendían las fronteras. Estos vestigios no son solo reliquias históricas, son puertas que permiten comprender cómo el comercio dio forma a las sociedades, fomentó el intercambio cultural e impulsó la innovación. La exploración de estos yacimientos
desvela historias de resistencia frente a la adversidad y dibuja vívidos retratos del vibrante tejido de la antigua vida saharaui. Número 5. Las mesopirámides. Enclavado en el corazón del Sáhara, lejos del ajetreo de la vida moderna, se encuentra un descubrimiento extraordinario y enigmático: las mesopirámides. Emergiendo de la vasta extensión de arenas del desierto, estas antiguas estructuras ofrecen una fascinante ventana a una civilización perdida en el tiempo. Se calcula que se remontan a miles de años atrás y son testimonio del ingenio arquitectónico y la riqueza cultural de sus creadores. A diferencia de las mundialmente conocidas pirámides egipcias, estas estructuras, aunque menos conocidas, tienen la misma importancia histórica. Aunque de menor escala, su multitud forma un complejo indicativo de una sociedad bien organizada y dotada de una notable destreza constructiva. Cada pirámide de este complejo es un monumento conmovedor al pasado olvidado de la región del Sáhara, construido meticulosamente con precisión y cuidado, lo que indica su probable importancia para la civilización que las erigió. Aunque el propósito exacto de estas pirámides sigue siendo objeto de investigación y animado debate, se especula ampliamente que podrían haber sido parte integrante de actividades ceremoniales o religiosas, reflejando las funciones de estructuras análogas en otras civilizaciones antiguas. El descubrimiento de las mesopirámides en un entorno tan remoto e inhóspito suscita un sinfín de preguntas. ¿Cómo prosperó una civilización antigua en un terreno tan difícil? ¿Cómo era su vida cotidiana? ¿Qué motivaciones les llevaron a erigir estas estructuras monumentales en el corazón del implacable desierto? Estas preguntas tejen un tejido de curiosidad que invita a explorar una civilización oscurecida por el paso del tiempo. Número 4. Jirafa milenaria. Entre las arenosas dunas del desierto del Sahara, los científicos han hecho un descubrimiento extraordinario: antiguos grabados de jirafas. Datan de hace unos 10.000 años. Estos grabados no son meras marcas superficiales. Están minuciosamente detallados y muestran la aguda capacidad de observación de los habitantes del Sáhara de hace milenios. Las figuras, algunas de las cuales alcanzan varios metros de altura, sirven como mensajes de la antigüedad y ofrecen una visión de las vidas y experiencias de sus creadores. Quizás se pregunte por qué jirafas en concreto, teniendo en cuenta su rareza en el Sáhara actual. Sin embargo, hace miles de años, el Sáhara era un paisaje diferente, un entorno más verde y acogedor donde prosperaban las jirafas y otros animales salvajes. Estos grabados son una prueba tangible de esa época pasada e ilustran un Sáhara antaño vibrante y lleno de vida. La importancia de estas antiguas obras de arte es doble. En primer lugar, proporcionan información sobre la cultura prehistórica del Sáhara. Los grabados indican la destreza artística y la profunda conexión que los antiguos habitantes tenían con los animales que compartían su mundo. En segundo lugar, estos grabados de jirafas son cruciales para reconstruir la historia climática del Sáhara. Afirman los importantes cambios medioambientales de la región, que pasó de ser un hábitat exuberante y lleno de animales al árido paisaje desértico que conocemos hoy. Estos grabados en la piedra son algo más que simples imágenes. Son pistas vitales para desentrañar la narrativa histórica del Sáhara. Número 3. Machimosaurus rex. En un avance paleontológico de gran importancia y relevancia, un grupo de científicos ha logrado desenterrar los fósiles de lo que se conoce como el Machimosaurus rex. Este inmenso cocodrilo prehistórico, cuyos restos fueron encontrados en las vastas y áridas extensiones del desierto del Sahara, representa un hallazgo significativo en el campo de la paleontología. Esta colosal criatura, que se estima que pudo haber alcanzado una longitud de más de 10 metros, se ubica como uno de los cocodrilos marinos más grandes jamás descubiertos. Su descubrimiento aporta una nueva pieza al rompecabezas de la historia prehistórica y ayuda a los científicos a entender mejor la diversidad y evolución de estas sorprendentes criaturas. Procedente del Jurásico, hace unos 130 millones de años, el descubrimiento del Machimosaurus rex representa una contribución fundamental a nuestra comprensión de la diversidad y evolución de los reptiles marinos. Este descubrimiento, que se remonta a una época muy anterior a la era de los mamíferos, ofrece una visión convincente de los ecosistemas prehistóricos, mostrando la existencia de colosales depredadores que antaño surcaban las antiguas aguas. El enorme tamaño y los rasgos distintivos del Machimosaurus rex
caracterizados por su enorme cráneo y sus formidables mandíbulas, sugieren que se trataba de una criatura de un dominio sin parangón. Este antiguo depredador, con sus proezas, era probablemente experto en cazar y someter presas de gran tamaño, ejemplificando su papel como depredador de primer nivel en los mares jurásicos. Contemplar el hipotético escenario de un Machimosaurus rex coexistiendo con la vida contemporánea evoca la vívida imagen de una criatura verdaderamente formidable. La magnitud de su tamaño y las evidentes adaptaciones para la depredación subrayan la naturaleza sobrecogedora de este gigante prehistórico. Número 2. Supervivencia de Moro Prosperi. Moro Prosperi, un policía italiano, se propuso en 1994 conquistar el Maratón de Zabal en Marruecos, una agotadora carrera de 250 kilómetros a través del implacable desierto del Sahara. Sin embargo, su viaje dio un giro aterrador. A pesar de haberse preparado para los extremos de la naturaleza, se encontró en medio de una poderosa tormenta de arena, desorientado y perdido en el vasto vacío del Sáhara. Lo que empezó como una carrera se convirtió en una lucha por la supervivencia. Prosperi, corredor experimentado y superviviente, se enfrentó a condiciones extremas con escasez de agua y sin comida. Perdido en el desierto, deambulaba como una diminuta figura en el interminable mar de arena. De algún modo, logró resistir tropezando con un santuario abandonado, que se convirtió en su refugio. Recurrió a beber su orina y comer murciélagos encontrados en el santuario para mantenerse con vida. Su ingenio y determinación fueron milagrosos. Sin embargo, el aspecto más destacable de la odisea de Prosperity fue su viaje. Recorrió más de 290 kilómetros, más lejos de la meta de la carrera, pero más cerca de su supervivencia final. Finalmente, después de un tiempo inimaginable bajo el sol abrasador, una familia nómada lo encontró. Se encontraba en un estado deplorable, demacrado y quemado por el sol, pero a pesar de todas las adversidades, seguía vivo, desafiando todas las expectativas. La extraordinaria historia de supervivencia de Prosperi suscita una multitud de preguntas. ¿Cómo pudo soportar los retos mentales y físicos extremos de perderse en la vastedad del Sáhara durante 10 días angustiosos? ¿Cómo pudo resistir los rigores del desierto y las noches frías? Sin duda, su historia es un testimonio del espíritu humano y su capacidad para adaptarse y sobrevivir en las condiciones más adversas. Tal vez, la voluntad inquebrantable de sobrevivir fuera la fuerza motriz detrás de su resistencia, llevándolo más allá de los límites de lo que cualquier ser humano podría soportar. Número 1. Oasis de mosquitos. A primera vista, este oasis aparece ante tus ojos como el refugio idílico que uno esperaría encontrar en medio del desierto. Se puede apreciar el contraste de las palmeras, de un verde profundo, contra el fondo arenoso y desolado, una fuente de agua fresca que irrumpe en el duro y seco paisaje del desierto, proporcionando una escapada serena y pacífica de la dureza del entorno árido. Sin embargo, al prestar más atención y mirarlo más de cerca, te das cuenta de que las apariencias pueden ser engañosas. En lugar del calmante y refrescante líquido que esperabas encontrar, te encuentras con enjambres de mosquitos. Sí, has oído bien, mosquitos. En el lugar más inesperado, donde la lógica te diría que no deberían existir, estos pequeños insectos revolotean en el aire, sumando un elemento sorprendente a este escenario de desierto. La idea de mosquitos en el desierto puede sonar extraña, ya que solemos asociar estos molestos insectos con zonas húmedas, a menudo tropicales, no con áridos desiertos. Sin embargo, los oasis, a pesar de su ubicación, constituyen un caldo de cultivo perfecto para los mosquitos. Estos lugares se convierten en prósperos núcleos de estos insectos debido a la presencia de agua y vegetación que contrasta fuertemente con la sequedad del desierto circundante. Los mosquitos aprovechan las aguas tranquilas de los oasis para poner sus huevos, convirtiendo este lugar aparentemente tranquilo en una animada comunidad de estos insectos. Es un interesante ejemplo de cómo la vida se adapta y prospera en lugares inesperados, una muestra de la resistencia y adaptabilidad de la naturaleza. Incluso una especie como los mosquitos puede encontrar la forma de prosperar en los entornos más duros. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.